Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a vertvnoticias.com en este su programa en 20 minutos. Este es el último programa del mes que nos corresponde, Luis. Vamos con Luis Augusto Romero, quien está hoy, bueno, como parte ya de integrante de este equipo. No, tú has debutado hace rato, sino que hay que decir que tú eres parte... Debutando en mi condición ya de personal fijo. Exactamente, ¿no? Bueno, el último programa del mes o de esta semana, hoy jueves. Bueno, habrá que comentar, vamos a comenzar por las cosas que seguramente son elementos que se van agregando a la grave crisis que atraviesa Venezuela. ¿Trajiste el paraguas? Todavía no. No, yo no suelo usar paraguas. Entonces, la primera cosa es que, bueno, de nuevo, bueno, por la grave crisis, por las circunstancias económicas que vive el país, por la angustia que viven los venezolanos, los trabajadores, bueno, de toda la geografía, hoy los profesores universitarios, o al día de ayer, anunciaron que el reinicio de actividades académicas en la Universidad Central de Venezuela dependerán, ¿no?, fundamentalmente de que el gobierno se siente con los trabajadores y con los gremios que agrupan a cerca de 200.000 trabajadores a discutir aumentos salariales. Porque es que de verdad la situación de los trabajadores y en general del país, cada vez que van a un supermercado, van a una farmacia, la verdad es que la gente sale aterrada. Yo nomás ayer estuve 20 minutos en un supermercado, bueno, y ahora casi como había aquella tienda en Estados Unidos, o todavía existe, porque seguramente se mantienen esos precios, todo a dólar, aquí ahora todo es a 1.000, todo a 1.000. Entonces, cada vez que usted sale con una bolsita con 2 o 3 cosas, son 1.000 bolívares que gastó, y con toda seguridad, con eso no está resolviendo el problema de la alimentación general de la familia. Entonces, pues, los profesores universitarios le están anunciando al gobierno que si no se sienta a negociar, no hay reinicio de actividades. Así es, sobre eso yo no voy a añadir mucho más, mi solidaridad absoluta con los profesores universitarios, con los maestros en general. Una nación que quiera construirse sobre la base de la cultura y el progreso tiene que mantener o tratar a sus profesores con guante de seda, pues ese es el capital humano más valioso que puede tener un país que aspire a ocupar un puesto importante en el desarrollo de las naciones. Pues sin duda el tema de los profesores universitarios es dramático y vaya hasta ellos mi solidaridad absoluta. Así es. Bueno, ¿qué te parece, Luis, que por fin el Consejo Nacional Electoral anunció el fin de las postulaciones? Bueno, las postulaciones habían terminado, pero ya dio el resultado de las postulaciones. Bueno, a la MUD le aceptaron todos sus postulados, cosa igual ocurrió con el PSUV. Sin embargo, algunos postulados, digamos, que objetan al gobierno, pero que provienen de las filas del PSUV. Algunos disidentes, pues. Exactamente, fueron castigados. El caso del politólogo Nigmer Evans y otros candidatos vinculados a ese sector fueron, digamos, dejados fuera de la competencia. Nos imaginamos que porque exactamente competían en el campo oficialista. Yo entiendo que en el caso de Nigmer la inhabilitación por parte del CNE respondió a un tema con la paridad de género, ¿no? Bueno, siempre se inventan algo. Pero en todo caso, eso no es más que una excusa del gobierno para vulnerar el derecho de los ciudadanos a elegir y a ser electos. Yo lamento mucho que Nigmer no vaya a estar en la Asamblea Nacional, o en todo caso que no pueda competir, pero me hubiese gustado verlo en la Asamblea Nacional para escucharlo defender el legado de su comandante supremo, Marea Socialista. Esa es una disidencia del chavismo, cuyo planteamiento, cuyo pergamino político fundamental es el rescate cito en comillas, el rescate del legado del comandante. Repito, hubiese sido muy interesante verlo en la Asamblea Nacional defendiendo el legado del comandante. Hubiese sido interesante. Ahora, las impugnaciones que nos prosperaron fueron, entiendo que hubo una impugnación contra la señora Meléndez, esa que era ministra de varias cosas, ¿no?, que la cambiaban, sí, ¿no?, como un trompo para todos lados. Exactamente. No prosperó, y tampoco la de Esa Jagua. es la almiranta. La almiranta, exactamente, no prosperó, y tampoco, pues como era digamos, obvio, pues sí, la de Jagua fue objetado, entiendo por lo que dijo alguien por allí por los medios de comunicación, yo no vi la impugnación, pero lo impugnaron por
por choro, pues sí, por manejo irregular de recursos públicos, en esa cosa que inventó Maduro con él de protector del Estado Miranda, pues no. En todo caso, que la MUD haya pasado el examen Así eximida con 20 puntos, habla muy bien del trabajo que se ha venido haciendo a lo interno de la Mesa de la Unidad, porque no es fácil adelantar todo lo que se ha adelantado estando apuntados por la institucionalidad, entre comillas, del gobierno, que está a la casa de cualquier error, cualquier detalle para agarrarse de ahí y perjudicar las iniciativas de la Mesa de la Unidad. De manera que no es cualquier cosa que todos los candidatos de la mesa, que seguramente fueron revisados con lupa, con la lupa de la mala intención, hayan pasado eximidos. Esto es un escalón más que nos conduce al proceso electoral. Estamos a 100 días aproximadamente. 100 y tantos días. Sí. Un poquito más de 100 días de las elecciones. Y las nubes que hay en el horizonte ya no son precisamente del tema de las postulaciones. Hay otras nubes, otros nubarrones que están allí. Y bueno, sobre eso vamos a seguir conversando. Nube fue la que aparecieron sobre Caracas en estos días un palo y de agua. Digamos, ese desastre en el metro, en el Valle, Coche, el desbordamiento del río del Valle en la altura de Santa Mónica y la Bandera. En la Valle Coche. En la Valle Coche. Es que lo que ocurrió allí, según me comentaba un amigo ayer, que vive allí en Santa Mónica, que es que las obras que estaban adelantando allí, la tierra que desplazaron, taparon los ductos, por donde los desagües, y eso colapsó todo el sistema de drenaje y el agua buscando por dónde salir terminó inundando las estaciones del metro. Las imágenes eran dantescas, propias de un deslave catastrófico y bueno, y eso va a tener consecuencias porque todas esas instalaciones del metro deben haber quedado severamente afectadas y el metro es un servicio fundamental que le hace la vida un poquito más llevadera a los caraqueños, pues eso también lo vamos a padecer, un colapso de las instalaciones del metro por la torpeza del gobierno en el manejo de una obrita de remodelación, de ampliación de una vía que trajo estas consecuencias. La improvisación, una vez más, ¿cómo se dice? Es que fíjate tú... ¿Cómo lo diríamos? Más que improvisación. Piratería. La piratería del gobierno. La piratería, porque esas obras que están desarrollando en el cauce del río Guaire para ampliar la autopista, ya fue, yo no sé si fue el propio Colegio de Ingenieros, ¿no? que está además, el gremio no está solamente para tener una sede para que los ingenieros vayan a almorzar o vayan a utilizar su sala para eventos, etcétera, etcétera, sino que también está para colaborar con el Estado, ¿no? Para decirle, digamos, su opinión en materias de infraestructura. Y parece que el colegio le había advertido que ese conjunto de obras, que esos cortes que están haciendo sobre el río, podrían terminar exactamente en eso que ocurrió ahora esta semana en esa zona donde se están haciendo trabajos. Pero además a eso se suma, Luis, no solo es que, porque, bueno, fíjate tú que eso ocurrió aquí en la parte baja de la autopista, ¿sí, no? Mientras que en esa zona donde ocurrió la inundación de las estaciones del metro no corresponde justamente a cercanías del río Valle, que en este caso es un tributario del río Guaire que viene por toda la autopista. Paralelo a la Valle Coche. Exactamente. Ocurre que es que parte importante de la inundación que ocurre en el metro es porque hay un vago en Caracas que no se encarga de limpiar los drenajes digamos, que rodean toda la ciudad. ¿Tú te refieres al candidato del gobierno que va encabezando la lista de Miranda, el ministro de No, al vago Jorge Rodríguez. Ah, bueno, el otro vago. Pues. Bueno, claro, porque ese vago le corresponde precisamente eso, encargarse de eso, pero él no hace nada, hace nada. Y el otro problema que quedó evidenciado, que lamentablemente pues el difunto no está vivo, para que se bañara con la señora Jacqueline Faría, con su bikini rojito, en las aguas saneadas del río Valle y Guaire. Pues si nada de eso se vio, sino un gran desastre, pronóstico de lo que efectivamente le puede ocurrir a Caracas en unas circunstancias difíciles, porque esta es una ciudad profundamente vulnerable, entre otras cosas, porque no hay gobierno que se encargue de atender los problemas fundamentales de la ciudad. Y ese es un drama, y esa es una conducta que debe ser reclamada por los ciudadanos, y hay momentos para hacerlo, y pronto los van a tener. Sí, pero todo esto es previsible porque uno de los encargados de atender el tema de la infraestructura en Caracas y en el país es el ministro Jaime Eltrudi. Y el ministro Jaime Eltrudi es encabeza la lista del PSV en el estado Miranda. Entonces me imagino que estará muy ocupado diseñando los afiches de la campaña, planificando sus recorridos, la entrega de los kits estos que entregan en los barrios de franelitas y jugos y tal.
en este proselitismo barato que acostumbra a llevar adelante el PSV y descuida sus funciones como ministro. En cualquier país civilizado, un candidato se tiene que separar del cargo y se nombra a un ministro interino encargado mientras se decide el tema electoral. Pero aquí no, aquí los funcionarios chavistas coleccionan candidaturas y coleccionan cargos como barajitas, pues todos tienen barajitas repetidas porque se van rotando en el poder, ya que este gobierno ha evidenciado en repetidas oportunidades que no tiene generación de relevo, no tiene cuadros para intercambiar, siempre van rotando las mismas figuras, los mismos personajes en el ámbito de la administración pública. Bueno, es un drama que tenemos, por eso yo lo decía claramente, sí, los ciudadanos, los caraqueños en este caso en particular, tienen momentos específicos para hacer valer su opinión. Es decir, los gobiernos están puestos allí para que sirvan a la ciudadanía y el ciudadano está en la obligación de exigirle a sus gobernantes que cumplan y si no cumplan, cambiarlos. Y en esta circunstancia, yo lo he venido diciendo, yo estoy en campaña electoral, no por mi candidatura, porque no soy candidato, estoy en campaña electoral para que la gente vaya a votar este 6 de diciembre, porque es una extraordinaria oportunidad para decirle al gobierno lo que la opinión de los venezolanos respecto de sus ejecutorias. Porque ya tienen 15 años, van para los 16, bueno, y ya estamos viendo las consecuencias de esta terrible, de estos terribles dos gobiernos, pues el de Chávez y el de Maduro, que a fin de cuentas es el mismo, bueno, que se traduce no solo en la dramática situación que atraviesan los venezolanos desde tempranas horas de la mañana haciendo colas en supermercados, en farmacias, bueno, es una cosa terrible, pero sino ahora también las obras de infraestructura, digamos, montadas sobre la improvisación, bueno, estamos viendo las consecuencias que se derivan de cada 16 años son el equivalente a tres gobiernos y un poquito más de la Cuarta República. Bueno, si tú sacas cuenta ahorita, tú le preguntas a un joven del hombre nuevo que se iba a formar con esta revolución, que tuviera, bueno, ahorita pues, que esté recién votando, que tenga 20 y pico de años, te dirá, yo solamente he conocido un gobierno, casi como que se hubiese vivido en una dictadura, en un país en el cual las elecciones no son parte de su mecanismo para resolver su problema de gobierno, ¿no? Es decir, fíjense ustedes lo que mientras uno en 15 años había visto 3 gobiernos, estos muchachos... Bueno, yo no vi muchos tampoco, yo entiendo que tú viste más que yo. No tanto, sí. No, claro, por supuesto. Por cierto, Leo, otro tema que no podemos dejar de mencionar en cada uno de estos programas, ojalá algún día pudiéramos obviar ese tema, pero lamentablemente no es así. 368 cadáveres han ingresado en la morgue nada más en el mes de agosto. En menos de 24 horas han muerto 3 policías en el área metropolitana. ¿Y la OLP? Bueno, bien, gracias. Eso único es una maravilla. Bueno, sí, pero bueno. Ahí están los resultados de la improvisación del gobierno. Todas esas torpezas que cometen en el alto gobierno terminan pagándolas a los ciudadanos. Que en el área metropolitana hayan perdido la vida 3 oficiales de policía, que es la muestra evidente del fracaso rotundo y dramático del gobierno en materia de seguridad ciudadana. Aquí en Caracas, pues todos andamos en la calle, digamos, a la expectativa de lo que pueda ocurrir, porque uno sale de su casa y esto que estoy diciendo es un lugar común, pero es la triste realidad. Uno sale de su casa y no sabe si va a regresar. Es que no hay sentido de responsabilidad, Luis. Fíjate tú, de verdad es asombroso, ¿no? Y eso tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la piratería, tiene que ver, no es que estén infiltrados, porque yo no sé si es que efectivamente están infiltrados o cómo es la cosa, ¿no? Entonces vaya usted a saber cómo es la cosa. Resulta que el padre de este actor que llaman Ricardo Álamo, creo que sí, Ricardo Álamo, a su padrastro fue asesinado en su casa. Bueno, llegó y vio que estaban asaltando y al final lo mataron. Resulta que los asesinos del padre de este actor eran empleados de un viceministro. Escoltas, tengo entendido. Bueno, empleados de él, empleados del Estado, empleados del gobierno. Sí, bueno, es terrible, entonces usted dice, bueno, es que son cosas, es que seguramente se produjo una casualidad. Parece que el móvil es que ahí había una relación de amistad de este señor con un primo familiar de este escolta, bueno, y se complotaron los dos para robar y como entonces lo descubrió el señor, los mataron. Eran delincuentes, eran individuos, escoltas vinculados a medios a cuerpos de seguridad que eran delincuentes dentro del propio gobierno. Por eso que uno dice, no sabe qué es lo que, si es que están infiltrados o qué. Y bueno, vaya usted a descubrir
¿Qué es lo o qué? Y otro indicador dramático del deterioro social, cultural, político, en todos los planos que estamos viviendo en Venezuela, es el ensañamiento de los crímenes. Ya no es sencillamente un atraco a mano armada, dame el reloj, dame el celular, sino que sencillamente te golpean y hasta te matan. Los crímenes en Venezuela han mutado, han evolucionado hacia una ferocidad brutal, asombrosa. Este asunto de los descuartizamientos, eso no se veía en Venezuela, eso es una cosa terrible que estamos padeciendo. Eso nació con el hombre nuevo. Sí, sí, aquí en Venezuela jamás atracos y robos, pero lo que estamos viviendo ahora es una barbarie desatada en todas nuestras ciudades, claro, en las zonas rurales. Eso tiene que ver con un gobierno que de verdad no tiene, ya no tiene, como yo lo he dicho, no tiene escrúpulos, no se sonroja con nada. Están en una situación tan precaria, bueno, que tiene que inventarse que a una niña, hija de algún funcionario alto de este gobierno, la quieren asesinar para intentar llamar la atención. Hay que de verdad ser bien, sí, tener poco cariño por lo que se supone que se quiere y someterla a esa circunstancia ante el país. Sí, utilizar un hijo para eso es verdaderamente vergonzoso. Y lo que ocurrió en Cayosal, o sea, esta funcionaria del Ministerio de Turismo, la ministra y la gobernadora del Estado Falcón fueron a Cayosal y fueron abuchadas por la gente, y por esa razón 5 venezolanos fueron arrestados y maltratados como si fueran unos criminales. Vayan de noche el lunes pasado, Angela Merkel, probablemente la mujer más poderosa del mundo, fue abuchada en Alemania, y eso no trajo ninguna consecuencia, porque los funcionarios públicos están expuestos permanentemente al escrutinio público. Resulta que no, resulta que esta ministra y la gobernadora las abucharon ahí en Cayosal por estar haciendo un proselitismo barato, molestando a la gente que estaba disfrutando de un día de playa, y entonces resulta que después vino un contingente militar y se llevó un gentío, y ahora hay 5 venezolanos presos por abuchar, cuando eso no constituye ningún delito. Eso es parte de la barbarie y la reacción de un gobierno que tiene la piel sensible porque sabe que ha fracasado en todos los planos de su gestión. Claro, deberían hacer esos operativos en la noche, cuando no hay nadie en las playas. Claro. Mira, por cierto, antes que se nos acabe el programa, ¿qué sabes de la reunión de Cartagena? Fue un fracaso total, ¿no? ¿Cómo estuvo el desempeño del Cioloína? Él sí es bueno, como igualito que el vago de Caracas, su hermano, esa es otra desquiciada. Sí, no, es una cosa insólita, de verdad, esos hermanitos. No tenían más sencillo. Esos hermanos, porque sencillo no tenía ella. Es decir, montan una rueda de prensa después de la reunión, donde le dicen, no es rueda de prensa, es una conferencia donde nosotros vamos a hablar y ustedes van a oír. Entonces la señora del Cioloína se le ocurre entonces caerles a palo a los medios de comunicación social y salir corriendo. Tú notas la diferencia entre la canciller Holguín, la prestancia de la canciller Holguín, el lenguaje, los códigos que maneja la Cancillería colombiana a través de su vocera principal, la ministra de Relaciones Exteriores, Holguín, y ves el desempeño del Cioloína, y lo que de verdad que da pena, da vergüenza, da pena ajena. Pero además siempre recurriendo al pendiente de siempre. Entonces la del Cioloína dice, pero es que la falacia informativa, sí, mediática, la falacia mediática. Entonces le cae, bueno, explíquenos qué es lo que es la falacia mediática, explique usted que es experta en la materia. Entonces se hace la loca, se fue corriendo, salió huyendo de la rueda de prensa. Yo quiero señalar algo antes que se acabe el tiempo. Esa imagen de los colombianos cruzando el río con sus enseres a cuestas, que le ha dado la vuelta al mundo, es la demostración más evidente del boomerang que se ha convertido el tema fronterizo para el gobierno. El gobierno está señalado a nivel planetario como violador de derechos humanos por el desplazamiento de los colombianos en el Táchira a punta de fusil. Eso se ha convertido en una tragedia humanitaria. El gobierno pensaba que iba a cobrar los réditos de esa hazaña, y resulta que se le ha devuelto. Y cada vez que arremeta contra una población fronteriza, eso va a tener un costo político enorme para un gobierno como este, que ya tiene el sol en la espalda. Fíjate tú este detalle. Lo que pasa es que Maduro quiso adelantarse, porque le molestó que su par, su eventualmente próximo par, Donald Trump, de los republicanos, de la derecha, de la derecha norteamericana, haya dicho pues que iba a sacar a los mexicanos y que iba a poner un muro allí para que... Qué terrible para Maduro verse al espejo ahora, y ver reflejado a Donald Trump. Ahora que se da de humanista socialista, entonces lo hace peor. Terrible. Pero déjame decirte lo siguiente, que es la gran angustia que tiene el gobierno, porque entonces esto va a pasar, y va a pasar por una razón muy sencilla, estimados amigos, para ir terminando nuestro programa por esta semana. Y por el mes.
que tiene que ver con lo siguiente. El gobierno anda desesperado porque las encuestas son demasiado terribles para ellos. ¿Sí? Los números son que el 80% no quiere saber de Maduro, no quiere ni siquiera oírlo. Y contando. ¿No? Porque todavía, sí, están como los y pesos, contando los días que falta para salir de él. Entonces, bueno, en esa circunstancia el gobierno está buscando cómo llamar la atención, Y bueno, fíjense que al día de hoy la encuestadora ERCON sacó un sondeo a propósito de estos asuntos allá en Colombia, de toda esta actitud que ha hecho Maduro en Colombia, y resulta que el 75% de la población rechaza esta postura del gobierno respecto a nuestros hermanos colombianos. De modo pues que ya veremos cómo esto lo echarán, comenzarán a meterlo debajo de la alfombra. Bueno, Luis, hemos llegado al final del programa por esta semana, por este mes, como tú bien decías. ¿Aquí pagan los 15 o los últimos? Pagan los 14. Ah, bueno. Entonces, es que es cuando viene Kiko. Entonces, bueno, no nos queda más que despedirnos hasta el próximo mes, el próximo martes, cuando de nuevo estaremos ustedes aquí, Luis Augusto Romero, Jesús González y quien les habla, Leonardo Morales. Hasta la próxima semana.